Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien pendant ce moment de contingence du coronavirus. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est essayer de vous donner une guide de comment résoudre votre exercice et quelques sujets un petit et compliqués pour vous, pour savoir et essayer de dérouler une manière de classe online. Alors, ce qu'on va faire, c'est continuer avec votre activité. Si vous vous rappelez, on avait fait déjà l'unité numéro 1 et maintenant on va continuer avec l'unité numéro 2. Alors, l'unité numéro 2, et mes chers élèves, s'appelle Bienvenue chez moi. En espagnol, vous allez écrire ici la traduction en espagnol, s'il vous plaît, et le nom de l'objet. Comment s'appelle cet objet? Alors, il s'appelle maison. Alors, j'écris maison. Maison, oui. Et ici, ce sont les sujets. On continue après avec une site web qui s'appelle Agence Gironde. Là, vous allez trouver des appartements en studio à louer. A louer quiere decir en renta, en duplex a vendre, en ferme, una granja, en château, que quiere decir un castillo, en maison à louer, una casa en renta, y en appartement à louer, un departamento en renta. Si en algún momento ustedes tuvieran duda de algún vocabulario de estos, bueno, sugiero que en el diccionario visual o en el diccionario bilingüe o monolingüe pudieran buscar y ya saben que ustedes escriben el significado sobre la palabra. À droite, nous avons une phrase traditionnelle. Depuis que nous avons la télévision à la maison, nous prenons nos repas tous du même côté de la table. Desde que nosotros tuvimos la tele en casa, todos almorzamos del mismo lado de la mesa. Lo dice Marcel Pagnol, écrivain français du XXe siècle. Bueno, es una frase para reflexionar y se les queda de tarea. Alors, ici, nous avons deux petites descriptions, descriptions de cette maison. Alors, par exemple, à 20 minutes de Bordeaux, belle demeure du 19e siècle au milieu de 3 hectares de vignes, 700 mètres carrés habitables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, vous allez traduire, s'il vous plaît, vous allez traduire en interlineal a votre cahier tous les petits carrés. De aquí vamos a encontrar muchísimo vocabulario, por ejemplo, el vocabulario de pies, que está por aquí, pies, que a veces se toma como que pudieran ser piezas, pero no es pieza aquí. Un pies es a veces un cuarto, ¿sale? Una habitación pudiera ser. Cuando nosotros vamos a rentar una casa, queremos saber cuántos cuartos hay, entonces preguntamos cuántas pies hay en ese departamento o casa. Entonces, vamos a traducir estos textos, ¿sale? Luego, tenemos libre de suite. Vamos a observar las fotos y dónde me gustaría vivir. Así como en el puntito rojo, ustedes van a redactar otra frase igual aquí, ¿vale? De estas casas. No tienen más opciones. De estas 6 casas, ¿dónde les gustaría vivir? Lisez les annonces et associez-les aux photos. Estos anuncios ustedes los van a asociar a qué foto pertenece y aquí van a ir colocando la letra, ¿sale? Luego me van a contestar esta pregunta en amarillo. Après, nous avons la partie de travaux d'aménagement. Un trabajo de amueblar una casa o un departamento. Van a leer este texto y acá les va dando unas instrucciones. Me gustaría que fueran precisos y que por favor si algo no le entienden, alguna palabra la buscaran en el diccionario y la escribieran y trataran de darle sentido. No hay que traducirla interlineal como estas, no, estas van en su libreta, pero sí para que la entiendan, porfis. Luego van a poner el audio de la parte B y tienen que tachar qué cuarto es del que está hablando. Atentos porque suelen confundirse, ¿sale? Después de esto me van ustedes a responder esta pregunta. Dans votre ville, en tu ciudad, y a-t-il les mêmes problèmes d'espace qu'à Paris? ¿Hay los mismos problemas de espacio en París? Y ahí contestan, ¿creen que sí o creen que no? Acuérdense de la película de Ratatouille donde vivía el chico que era un departamentito súper, súper pequeño. De aquí es importante resaltar el mezanín, ¿sale? Este cuarto que está aquí, mezanín, es como el que tiene el punto café que está aquí por Correos en el Parque 21. Ustedes entran y es el piso así, suben una estructura al fondo, una escalera y tiene una estructura a la mitad.
no es un piso, es una estructura de metal. A esa estructura, para ampliar y darle más espacio, se le llama mezanín y son muy populares a la hora de que en las casas o departamentos no hay más lugar y los construyen para dar esto. Después nos vamos a ir a décider de decoración, ideas de decoración. ¿Quelle chambre préférez-vous et pourquoi? Aquí tenemos los adjetivos de las habitaciones que hay. ¿Cuál prefieren? Y me van a redactar una frase por aquí arribita siguiendo este ejemplo, ¿sale? Luego van a ver ustedes este sitio web de IDECO, ideas de decoración, ¿sale? Y van a ver cada partecita que hay de la casa. Sugiero de igual manera que por favor, si no sé qué es lit, busque yo qué es lit y le escriba. Si no sé qué es table de chevet, busco qué es table de chevet y le escribo, ¿sale? Porque es importante que saquen ustedes todo ese vocabulario de las partes de la habitación. En este caso, lit es cama, entonces por aquí le pongo cama, ¿vale? Una vez que hayan hecho eso, van a poner el audio B. Acuérdense que los audios están en el espacio virtual y van a poder ustedes saber, escucha su conversación, cuál es el estilo que prefieren y por qué. ¿Qué estilo prefieren Emily y Max y por qué? Posteriormente en el C van a tachar qué dice cada quien. Si esta frase la dijo Max, tacho en Max. Si esta la dijo Emily, tacho en Emily, ¿vale? En la letra D dice, décrivez un style que vous aimez en quelques mots. Describe un estilo que a ti te guste en algunas palabras. Tienen matière, couleur u objet, ¿sale? Una materia, o sea, de qué material está hecho, el color y el objeto. J'aime le style nature, me gusta el estilo natural o de la naturaleza. C'est le bois, la madera, el algodón, blanco, verde y las plantas, ¿sale? Estas tres cosas las incluye esta oración. Aquí mismo ustedes me van a redactar una parecida, ¿sale? Alors, après on continue a un texte, ¿sí? Se van a apoyar ustedes de este texto maison o appartement, casa, departamento. El texto está bastante interesante respecto de los porcentajes que prefieren los franceses para vivir. Appartement, égalité et maison. Con esto que está aquí subrayado del texto, nosotros vamos a completar esta tabla donde vamos a empezar a ver le comparatif, ¿sale? Los comparativos. Aquí tienen el ejemplo, ¿sale? Para esto yo sugiero que hagan lo siguiente, que es la parte que se les puede complicar un poquito. Vamos a usarlo en mi tabla, en este libro que ya lo tengo resuelto, ¿sale? Para hacer un poquito más corto este video. Le van a poner ustedes un 1, un 2 y un 3, para que se acuerden. Hay 3 columnas con 3 ejemplos. El primero es de adjetivos. Adjetivo, adjetivo, adjetivo. Le deuxième, c'est son nom. Son sustantivos. Et le troisième, c'est son verbe. Oui. Alors, c'est son adjectif, nom et verbe. Et la clasificación c'est superiorité, égalité, inferiorité. Hay de superioridad, igualdad e inferioridad de adjetivo. Superioridad, igualdad e inferioridad de sustantivo. Superioridad, igualdad e inferioridad de verbo. ¿Sale? Para que no se hagan bolas, no lo quieran comparar con inglés, como el comparative en el superlative, porque no es igual. En el inglés ustedes tienen que contrastar una cosa con la otra, en francés puede estar solita la frase, sin necesidad de ponerle otra a un lado. Por ejemplo, la de uno de adjetivo de superioridad. Un appartement est plus bruyant qu'une maison. Un departamento es más ruidoso que una casa. ¿Cuál es el adjetivo? Está subrayado, brouillon. Ustedes tienen que formar la regla. ¿Cuál es la regla? Plus, que hasta está en negritas y ya les da la respuesta. Plus, y del otro lado, que. La que de queso, UE. Pero si empieza con vocal bellezas, le ponemos apóstrofe. Cuidado ahí, ¿eh? Luego, adjetivo con igualdad, grado de igualdad. Aquí me indica que el departamento es más ruidoso que la casa. Eso nos queda claro. Cuando es igualdad me dice, un appartement peut être aussi bruyant qu'une maison. Un departamento puede ser tan ruidoso como una casa. Ese aussi se traduciría como tan ruidoso, y el que no se traduciría como qué, se traduciría como tan ruidoso como una casa. La regla, lo que está en negritas, o sí, más adjetivo, que en este caso es bruyant, más que. En este caso está en apóstrofe porque tiene una vocal, ¿sale? Ok. Luego, de inferioridad con este adjetivo, une maison est moins bruyante qu'un appartement, pardon. Una casa es menos, moins quiere decir menos ruidosa que un departamento. Y como hablo de que es una casa y es niña, le hicieron la concordancia con E.
Acuérdense de las concordancias, bellezas, porque son muy importantes que ustedes las hagan si son niña o no. Acá como hablaba del departamento, bueno, no le pusieron a brouillon, ¿sale? Para nada. Pero aquí como habla de la casa, le aumentamos, acuérdense, a los adjetivos la E de que es niña. ¿Cuál es la regla? Moins, menos, más adjetivo, que es bruyante, más que, ¿vale? Entonces, este es de superioridad. El departamento es más ruidoso que la casa. Aquí el departamento es tan ruidoso como la casa. Y aquí una casa es menos ruidosa que un departamento. ¿Sale? Prácticamente aquí lo tienen en negrita. Simplemente es cuestión de que ustedes lo vayan acomodando. Ahora, ¿cómo quedaría con sustantivo? Aquí hablábamos del adjetivo ruido, ruidoso. Aquí vamos a hablar de superioridad con sustantivo. Dans un appartement, il y a plus de bruit que dans une maison. En un departamento hay más ruido que en una casa. ¿Cuál es la primera? Plus de más el sustantivo. Aquí ya no es ruidoso, aquí ya es el ruido más que, ¿vale? Luego me paso con igualdad con sustantivo. En un departamento hay tanto ruido como una casa. Aquí también se queda igual. Tanto ruido como, tanto y como. El autant se traduce como tanto y el que en una casa. Primera regla, autant de más sustantivo más que. ¿Sale? Luego, dans un appartement, il y a moins de bruit. Hay menos ruido que en una casa. Regla, moins de, más sustantivo, más que. Y el moins va acompañado del de, menos. Yo sé que en español el de no significa nada, pero acuérdense que en francés es importante respetar todas las reglas y las preposiciones que las palabras llevan. Esto es con sustantivo. Ahora, con verbo. On se parle plus, verbo de superioridad. On se parle plus entre voisins dans une maison que dans un appartement. Nos hablamos más entre vecinos de una casa que de entre un departamento. ¿Regla? Pues simplemente va el verbo más plus que. ¿Cuál sería mi verbo acá? El parle, porque aquí si se dan cuenta empezó con parle. Acá empieza con el dans un appartement, pero aquí empieza con el verbo. Entonces la regla es verbo más plus y luego entre paréntesis, después de la frase puede venir un que. ¿Sale? Nos hablamos más entre vecinos en una casa que en un departamento. El 3, de igualdad en verbo. On se parle, nos hablamos tanto entre vecinos de una casa como de un departamento, tanto y como. Regla, verbo más autant y entre paréntesis que porque va después. Luego, de inferioridad con verbo. On se parle moins entre voisins, nos hablamos menos entre vecinos de un departamento que de una casa. Regla, verbo, menos, más que. ¿Sale, bellezas? Ahora, con esta regla y tablita que espero que ustedes la entiendan y si no, tienen este video, pueden rayarlo y ahí se ve clarito para que ustedes hagan lo mismo en su libro. Clasifíquenlo así, 1, 2, 3 y todos estos 3 van con los 3 de allá. Van a ustedes a comparar esto. ¿Qué préférez-vous? Parler en petit groupe. ¿Qué prefieres tú? Habla en pequeños grupos. Y tienen vivre dans un estudio o un appartement. Vivir en un estudio o en un departamento. Y redactan como en el puntito. Moi, je préfère vivre en colocation. ¿Sale? A ver, ¿dónde está? Ajá, vivre en colocation parce que c'est plus sympa que de vivre toute seule. Prefiero vivir en colocación, o sea, con un roomie, porque es más, aquí está utilizando ¿qué? Más chido que vivir solo. Me está utilizando parce que c'est plus que. Me está utilizando uno de superioridad. ¿Cuál? ¿De adjetivo, de sustantivo o de verbo? ¿Qué opinan? Plus sympa. La palabra sympa es un adjetivo chido. Entonces, me está utilizando el 1, 1. ¿Sale? El de superioridad del 1, adjetivo. ¿Sale? Es el que uso aquí. Ustedes van a comparar con estas. ¿Sale? Por ejemplo, vivir en centre-ville o en banlieue. Banlieue quiere decir a las afueras. Ustedes pueden hacer una frase que diga. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del puntito rojo, tendríamos moi, je, esto es una coma, préfère vivre
¿Ustedes preferirían en el centro de una ciudad o en el banlieue? A lo mejor ustedes preferirían en el centro de la ciudad. Entonces vamos a poner, moi je préfère vivre en centre-ville parce que, y entonces yo quiero utilizar parce que, uno de vivre en centre-ville parce que c'est plus agréable qu'au banlieue. Porque es más agradable que en las afueras. Parce que c'est plus agréable que au banlieue, que a las afueras. Siguiendo el ejemplo de que estoy usando superioridad plus que, el 1 que vimos acá. Supongamos que yo quiero hablar de un sustantivo del grado 2, si alcanzan a ver por acá, ¿vale? Del grado 2, que yo quiero hablar de este sustantivo, pero de superioridad. Entonces yo aquí lo que tendría que hacer, je préfère vivre en centre-ville. Vamos a hacer esto. Pour moi, puedo hacer eso. Pour moi, vivre en centre-ville et, para mí, vivir en el centro de la ciudad, vivre en centre-ville, c'est mieux. Parce que, aquí voy a poner mi sustantivo, parce qu'il y a, porque hay que, parce qu'il y a plus de magasins, ¿vale? Magasin qu'au banlieue, ¿vale? Ahora, aquí si se dan cuenta no empecé igual que en el punto rojo, porque tengo que irle dando coherencia a mi frase. Para mí, vivir en el centro de la ciudad es mejor porque hay más tiendas. ¿Dónde está mi grado comparativo? Es de superioridad porque es plus de magasin que. Si yo uso plus y que, me está hablando del primero, ¿sale? Es de superioridad, sí, pero no de adjetivo, sino de sustantivo, porque estoy hablando que hay más que. Ah, que hay más tiendas. Este es mi nom, ¿sale? Este es mi sustantivo, ¿sale? Nom, sustantivo. Ahora, ese es en el caso 2. Si yo quisiera utilizar un caso 3, bueno, y entonces tendría yo que poner un verbo, ¿sale? ¿Qué diría? Ah, bueno, y entonces, ¿cómo lo hago con ese mismo ejemplo que está usted haciendo? Bueno, ustedes me tendrían que decir, vivre, on se parle plus, vivre au banlieue, on se parle. Seguimos el ejemplo. On se prépare. On se prépare, que sería como nos preparamos. On se prépare pour les fêtes. Nos preparamos para las fiestas. Moi, entre voisins du centre-ville, que entre voisins d'un banlieue. ¿Sale? ¿Qué dice ahí? Nos preparamos para las fiestas. Nos preparamos para las fiestas menos. Nos preparamos menos para las fiestas entre vecinos del centro de la ciudad que entre vecinos de una afuera. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces una fiesta en el centro de la ciudad es algo complicado, que si te organizaras con la gente que vive en las orillas es un poquito más unida porque no vive a veces tan a prisa. Entonces, a lo que voy, on se prépare, verbo, se prépare, pour les fêtes moins entre les voisins que. Moins que, ¿qué grado estoy utilizando? Ah, estoy empleando moins que. Aquí está, moins que es el tercero de verbo, pero de inferioridad,
¿sale? Aquí lo tengo. Prácticamente es lo que tendrían que hacer ustedes, bellezas, ¿sale? Tendrían ustedes que checar estas 2, 3, 4, 5 frases, las van ustedes a comparar como quieran con cuál sea de estos tres o de estos tres. O pueden hacer uno para este, otro para este y otro para este. Pero van a comparar, las frases son abiertas, traten de darle sentido, ¿sale? Alors, après nous savons, después de este ejercicio tenemos los demás que vamos a seguir realizando. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bon. Nos pasamos a la página 39, Logement de vacances. Vamos a leer esto, ¿sale? Y vamos a identificar otra vez el superlativo, porque estos eran comparativos. Pero aquí tenemos el superlativo de superioridad y el superlativo de inferioridad. Por ejemplo, tengo el, la o los más inteligentes, más adjetivo. O el, la o los menos inteligentes. Es superlativo porque me habla de que es el más, pero también hay de inferioridad. Es que es el más complicado o es el más fácil, ¿sale? Pero no deja de ser superlativo. También puede ir seguido de un sustantivo, de un adverbio o de un verbo. Sigan realmente aquí los ejemplos para que ustedes puedan ir entendiendo. Luego dice, de entre las formas de alojamiento de vacaciones, ¿cuál es la que prefieres y por qué? Ah, bueno, aquí tienen los tipos de vacaciones que igual les voy a pedir que arriba le escriban el significado en español. Algunos tienen, otros no. Y luego me redacten aquí abajo, ¿sale? Una frase, nada más una. Por ejemplo, moi je préfère l'auberge de jeunesse. Prefiero el albergue para jóvenes. C'est une des formules les moins chères. Es una de las fórmulas menos cara. Ah, menos cara me está indicando un grado de qué. C'est une des formules les moins chères. Busco le moi, ¿dónde está le moi? Aquí está, le moi, pero no es adverbio, le moi cher es sustantivo. Entonces, esta estructura, le moi más sustantivo, es la que usaron aquí, ¿sale? Realmente tienen para hacer muchas combinaciones. Pueden pensarlo en español y de ahí irlo pasando, o sugeriría que lo pensaran directamente en francés y lo fueran haciendo. Acá completen al texto hasta que terminen aquí. Con una frase que se hagan está bien. Y posteriormente se van a hacer el ejercicio 1, 2 y 3 con apoyo del audio. Tienen que completar esto, bellezas, y de aquí se pueden apoyar también para completar esto. Traten de, por favor, escuchar los audios y no irse, yo sé que no pasa, directamente a les réponses. Oui, s'il vous plaît. Alors, et c'est la première partie de vidéo, oui. Para esta siguiente parte tenemos otro video que ahorita se los mando. On va faire une pause. Merci.